Vamos a iniciar nuestro estudio. Confío en que hayan recibido la guía. Y en esta sesión bueno, en la parte que vamos a ver, los temas que vamos a tocar, giran mucho alrededor de el jardín del Edén, las circunstancias por las que la señora Blavatsky toca estos temas. Siempre he dicho que la importancia de tener un criterio amplio para comprender algunos conceptos. Por ejemplo, habla de que ella menciona de dónde tomaron que los semitas, o sea, protojudíos, que son los semitas en general, eh, tomaron de dónde, de Babilonia, o de los sumerios, de la influencia. Bueno, todo eso viene en los escritos que vamos a analizar. Para eso les pido a todos que tengamos un, una visión amplia, un marco amplio para que si no están de acuerdo con alguno de los puntos, pues entendamos que es una versión que tiene sus bases con la señora Blavatsky, pero puede ser mejorable en algún concepto. En esta sesión, al menos es lo que vamos a tratar de ver, es lo que toca todavía, y confío en que podamos todos, vamos a decir, clarificar puntos y aprender ciertas cosas. Vamos con nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Bandaranyaka Upanishad. Así sea. No hay mucho que decir. El cartel de nuestro estudio. Estamos a día 14. El 21 es muy probable que esté Miguel Ángel. No estoy seguro todavía. Él me tiene que confirmar, como siempre. Pero el 28 vuelvo. Y en el mes de mayo, es muy probable que el 5 de mayo sea por vídeo, porque yo estaré en Costa Rica en un taller que me invitaron en Orosi, San José de Costa Rica, en un lugar que se llama Orosi. Es un retiro donde van a ir estudiantes de la sociedad y se va a dar un taller sobre el Amduat. ¿Se acuerdan del tema este que ya di? Lo di un domingo. Entonces ese día le voy a mandar a Chuy y a Carolina un video del tema que vamos a tratar. Bien, las claves son las mismas, se mantienen. El día de mañana están las cartas de los maestros, lo de los Mahatmas. El estudio lo dirige el doctor Enrique Rey, con este horario, que ya saben, 11:30, supongo, de hora de México. Y las claves son las mismas para todos los que deseen asistir. Están invitados. Bueno, pues vamos a abordar nuestro estudio que se había quedado en esta última imagen del anterior. Dice, el ocultista negará esta interpretación de la letra muerta y demostrará lo contrario. Así quedó esa parte. No es necesario creer en la Biblia y ver en ella la revelación divina para decir que este antiguo libro, si se lee esotéricamente, está basado en las mismas tradiciones universales que las demás antiguas escrituras. Aquí la señora Blavatsky trata de desmitificar eh, la literatura, hoy estamos hablando de eso en parte, la literatura bíblica, que es judeo-cristiana, ¿no? El Antiguo Testamento judío y el Nuevo Testamento de los evangelios cristianos, ¿no? O sea, ella insinúa, y más adelante lo viene en un párrafo, que el único, se puede decir, libro del Antiguo Testamento, el Génesis, es este,
de línea totalmente esotérica, ¿no? Está envolviendo simbólicamente muchísimas enseñanzas, pero que de los demás libros han tenido, pues, se han recogido la información a través de los procesos que pasaron los hebreos durante sus estancias en diferentes países cuando fueron conquistados. Y es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, repito, no es necesario creer en la Biblia y ver en ella la revelación divina para decir que este antiguo libro, si se lee esotéricamente, está basado en las mismas tradiciones universales que las demás antiguas escrituras. Lo que era en el Edén se mostró parcialmente en Isis sin velo, en donde se dice lo siguiente. Isis sin velo es la primera obra que sacó la señora Blavatsky, para los que no lo saben. Ella antes de la fundación de la Sociedad Teosófica por 1870, por ahí, cuando estaba ella en la difusión de alguna forma. La historia del movimiento teosófico es muy interesante. Recuerden que este año se cumplen 150 años, ¿sí?, de la fundación de la Sociedad Teosófica. Es un punto que deberíamos considerar importante. Algunos pensaban que no iba a llegar ni a los 7 años y ya llevan 150. Entonces hay una fuerza, una energía que mueve a que esta enseñanza se mantenga. Dice, el Jardín del Edén como localidad no es en otro modo alguno un mito, sino es en modo alguno un mito. Pertenece a esos mojones de la historia que a veces hacen descubrir al estudiante que la Biblia no es en toda mera alegoría. Edén, o el Nik hebreo, Gan Eden, que significa el parque o jardín del Edén, es un nombre arcaico del país regado por el Éufrates y por sus muchos brazos, desde Asia y Armenia hasta el mar Eritrio. Esto es un comentario que hace el doctor Wilder, que dice que Gandunillas es un nombre de Babilonia. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, repito, el Jardín del Edén como localidad no es en modo alguno un mito. Pertenece a esos mojones de la historia que a veces hacen descubrir al estudiante que la Biblia no es de todo mera alegoría. Edén, o el término hebreo Ninik, no sé cómo se pronunciará ahí, pero Gandén, que significa el parque o jardín del Edén, es un nombre arcaico del país regado por el Éufrates y sus muchos brazos, desde Asia y Armenia hasta el mar Eritrio. En el libro de los números caldeo se designa su situación por números, y en el manuscrito Rosacruz, cifrado, dejado por el conde de Saint Germain, se le describe por completo. En las tablas asirias se halla traducido por Gandunillas, Beth, dicen los Mila, Elohim. Del Génesis, el hombre se ha convertido en uno de nosotros. Este último párrafo es interesante. Acuérdense que en el pasaje, cuando está Adán, ¿no?, en el paraíso y están los Elohims, o Jehová posiblemente entre ellos, observando la actividad del humano creado. Todo esto es alegórico, simbólico, son símbolos de una enseñanza muy profunda. Y dice, cuando él ya ha tomado del árbol del bien y del mal, porque Eva también fue la primera a nacer, después vino Adán. Simbólicamente aquí puede interpretarse cuando dice, vamos a evitar que sigan ahí porque vayan a ir al árbol de la vida eterna y coman de él y sean como nosotros. Este pasaje puede interpretarse de muchas maneras. Quiere decir que algunos Elohim no querían que tuviéramos la mente.
que permaneciéramos en ese estado. Hay mitos en Grecia que se acuerdan el que roba el fuego se lo roba a los dioses, el titán. ¿Por qué Zeus no quería que los humanos tuvieran el fuego de la mente? O sea, podemos empezar a comparar con otros mitos y observamos que hay una parecida similitud, ¿no? De mantener o al ser humano en un estado de inconsciencia, porque es lo que parecía ser este Adán, y Eva también, cuando a pesar de que se separaron los sexos, no tenían la mente activada, ¿no? Esto coincide mucho con la tradición oculta, porque esa es la parte en que aún los Manasaputras, ni los Anishvata, ni los Kumaras habían activado la mente del hombre a mediados de la subraza tercera de la raza Lemur. O sea, quiere decir que antes de esa primera, segunda y parcialmente la tercera subraza Lemur eran la mente. Quizá llegó el momento en que se separan los sexos, porque creo que primero, dice el pasaje, se separaron los sexos. Y después vino el tema de el pasaje oculto, que viene descrito en la antropogénesis. Pero llama la atención, yo alguna vez he leído algún comentario de por qué algunos Elohim, no, o el Elohim que habla con el otro, ahí que le da la palabra en el Génesis, dice, no vaya a ser que coma del otro y sea como nosotros. Ese punto es importante que lo analicen porque también en el caso de el robo del fuego de este titán, y que Zeus pues se molesta, se incomoda, porque además el titán lo engaña después con una ofrenda de un animal, ¿no? Y viene lo de la caja de Pandora y todo eso. Es otro tema que puede coincidir con muchas cosas que se están hablando en la tradición oculta y en otras tradiciones. Este segundo párrafo dice, en las tablas asirias se haya traducido por Gandunillas, Beth, dicen los Milá Elohim del Génesis, el hombre se ha convertido en uno de nosotros. Este punto es importante y por eso simbólicamente es sacado del paraíso o del Edén, Adán y Eva, porque vaya a comer del otro árbol. Esto tiene muy diferentes interpretaciones, ¿no? Y que sería interesante después poder aclarar si en otros pasajes bien. Los Elohims pueden ser tomados en un sentido, por dioses o poderes, y en otro por Alein o sacerdotes. Este es un pasaje comentado por la señora Blavatsky. Los hierofantes iniciados en el bien y en el mal de este mundo, pues había un colegio de sacerdotes llamado los Alein, en tanto que la cabeza de su casta, el jefe de los hierofantes, era conocido por Haya Alein. O sea, podemos tomar a los Elohims como dioses o poderes, o jerarquías divinas, vamos a llamarlo así, ¿no? Dhyan Shohans, como dice la tradición hindú y budista, ¿no? Dice, los Elohims pueden ser tomados en un sentido por dioses o poderes, y en otro por ley o sacerdotes, los hierofantes iniciados en el bien y en el mal de este mundo. Pues había un colegio de sacerdotes llamado los Aleim, en tanto que la cabeza de su casta o jefe de los hierofantes era conocido por Haya Aleim. Aquí nos viene a hacer la señora Blavatsky una comparación muy basada, por supuesto, en la, en la simbología que tiene el Génesis y que también muy probablemente los profetas judíos lo tomaron cuando estuvieron en Babilonia. Ahí se habla de que es Moisés el que aporta esta obra al Génesis. Creo que los 4 libros del Génesis, Éxodo, Levíticos y Números, ¿sí? Pentateuco creo que le llaman. Son los libros que aportó Moisés, pero está en dudas también. No sé
lo más probable es que se haya recibido de la información que los profetas, eh, vamos a decir, fueron influidos en la cultura caldea cuando estaban en Babilonia. Los sacerdotes de Hércules o Melkart, el señor del Edén, llevaban todos vestidos de piel. El texto dice, y Haya Aleim hizo para Adán y su esposa Kritm Chitonut Of. La primera palabra hebrea chitón es el chitun, chitón griego. Se convirtió en una palabra del eslavo tomada de la Biblia y significa un vestido externo. Eh, Recordemos que los vestidos externos tienen que ver mucho con las características de la naturaleza del sujeto. Si lo interpretáramos como una versión, eh, vamos a decir, un poco romántica mía, podríamos decir que los seres etéricos de la primera, de la segunda raza y principios de la tercera, ¿no?, que eran más etéricos que seres, no tenían huesos, que seres densos como los que ya fue mucho más el desarrollo por ahí de la raza Atlante, a mediados de la raza Atlante, se adquirió los huesos en la misma raza Lemur a finales, pero la densidad de la materia con que están cubiertas nuestros cuerpos, que en esa época era mucho más densa que ahora, fue en la raza Atlante. Entonces, es muy probable que esta simbología, ¿no? Vean y realizamos otra vez la lectura del pasaje. Los sacerdotes de Hércules o de Omelkart, el señor del Edén, llevaban todos vestidos de piel. Aquí, como que la señora Blavatsky aquí nos quiere hacer pensar y comparar, ¿no?, qué hay tras ese pasaje. El texto dice, y Haya Aleim, que era el sumo sacerdote, hizo para Adán y su esposa, y ahí viene este término, Krim Shiton of. La palabra hebrea Shiton es el Shiton griego, que se convirtió en una palabra del eslavo tomada de la Biblia y significa un vestido externo. Aquí ella nos da la otra versión, digámoslo así, ¿no? Que esos Elohims que aparentemente estaban ahí, muy probablemente eran las jerarquías que estaban a mediados de la raza Lemur, observando cómo estaban los seres humanos y qué calidad tenían. Recuerden que no todas las jerarquías, recuerden que había 7 jerarquías para darnos la mente, pero de las cuales, de las 7, eh, 2 ya kármicamente no estaban obligadas y una, la quinta, estaba a punto de dejar de ser obligada. Solamente quedaban 4. Y de esas 4 tenían diferentes grados de desarrollo. Probablemente en ese momento se mezcla la versión interesante, ¿no?, de que algunas de esas jerarquías consideraban que no era el momento todavía de darle la mente al ser humano. Como se menciona en la doctrina oculta que hemos estudiado ya, que una de esas jerarquías vio, o de esos seres que nos daban la mente o las activaban, vio muy primitiva el traje, el desarrollo de los humanos, un tipo de, o sea, no todos los seres humanos que estaban en ese momento ya hermafroditas, porque no, ya se habían separado, eh, algunos nacidos que habían nacido de diferentes maneras, como lo hemos tratado, estaban en las condiciones de desarrollo adecuado para que
las cuatro jerarquías activaran y en algunas entraran en los seres humanos. ¿Y qué ocurrió? Pues algunas sí y otras no, porque consideraron que algunos humanos o semi-humanos todavía o protohumanos que estaban ahí etéricos todavía estaban en forma muy poco desarrollada para que ellos pudieran hacer su trabajo. Yo ahí estoy tratando de encajar en esta parte esa negación de los Elohim. La escritura hebrea, aunque teniendo el mismo fondo de verdad esotérica que todas las cosmogonías primitivas, lleva en su faz la señal de un doble origen. Repito, la escritura hebrea, aunque teniendo el mismo fondo de verdad esotérica que todas las cosmogonías primitivas, lleva en su faz la señal de un doble origen. Su génesis es puramente una reminiscencia de la cautividad babilónica. Por eso lo comenté así. Puede seguirse el rastro de los nombres de los lugares, de los hombres y hasta de los objetos, desde el texto original de los caldeos y acadios, antepasados e instructores arios de los primeros. Repito otra vez el pasaje. La escritura hebrea, aunque teniendo el mismo fondo de verdad esotérica que todas las cosmogonías primitivas, lleva en su faz las señales de un doble origen. Su génesis es puramente una reminiscencia de la cautividad babilónica. Este punto es importante que consideremos. No puede negarse la influencia de los caldeos sobre la tradición hebrea. Incluso narran la misma, el mismo evento que Gilgamesh vive, ¿no? En la inundación, ¿no? El, el que la tierra estuvo cubierta por el agua, ¿no? Y también la tradición hindú habla, ¿no? De sobrevivir antes de una inundación que hubo. O sea, en casi todos los pueblos están de cierta calidad de escritura, ahí está este mito. Puede seguirse el rastro de los hombres, de los lugares, de los hombres y hasta de los objetos, desde el texto original de los caldeos y acadios, antepasados e instructores arios de los primeros. Se combate fuertemente que las tribus acadias de Caldea y Babilonia y Asiria fuesen de algún modo cosanguíneas con los brahmanes del Indostán, pero hay más pruebas en favor que en contra de esta opinión. Por supuesto, aquí hay nuevamente el tema de que la señora Blavatsky narra de alguna forma que en su momento y en la época que ella estaba, dice, había un combate para negar que las tribus acadias de Caldea, Babilonia y Asiria fuesen de algún modo cosanguíneas con los brahmanes de Indostán. Pero hay más pruebas en favor que en contra de esta opinión. Los semitas o asirios deben haber sido llamados quizás turanios y los mongoles han sido denominados exitas. En esta terminología, ella lo que pretende es que se aclaren algunos de los conceptos de las tribus, de los pueblos, donde los hebreos o judíos, parte de los semitas, estuvieron y fueron influidos. Y aquí en este interesante elemento habla eh, vamos a decir, de los brahmanes de Indostán. Y dice que hay más pruebas de que tengan relación las tribus acadias de Caldea y Babilonia y Siria con los brahmanes de Indostán. El profesor, aquí me faltó el Seist, que dice en su primera conferencia en Himbert que la cultura de la ciudad babilónica de Eridu era de importación extranjera. Vino ella de la India. Podemos de alguna manera considerar que la India, la madre, como dice
también la señora Blavatsky y otros autores, la madre de los pueblos. Eh, Originalmente el sánscrito era de las lenguas más antiguas. Que en otro pasaje que vimos en la sesión anterior, el autor hablaba del el hermano, el sánscrito era el hermano de las antiguas lenguajes que se hablaban en Atlántida, ¿no? Los atlantes. Y ella corregía diciendo que era el padre, ¿no?, de todas de estas lenguas. Mucha parte de la teología fue tomada por los semitas de los acadios no semitas o protocaldeos, a quienes suplantaron y cuyos cultos locales no quisieron ni pudieron desarraigar. Si van ustedes analizando, ella trata de que veamos que la literatura uh, del, de los semitas, o sea, el Antiguo Testamento, pues tiene mucha influencia de los pueblos en donde estuvieron prisioneros, porque fueron llevados ahí como botín de guerra por Nabucodonosor a Caldea, ¿no?, a Babilonia. Los judíos estuvieron ahí, creo que 3 siglos, no estoy seguro, 2 o 3 siglos más o menos. Y que los profetas, pues muchos de ahí hicieron y elaboraron los pasajes, los libros del Antiguo Testamento. Ni tenemos menos razón en seguir sosteniendo que la historia bíblica judía fue una compilación de hechos históricos de la historia de otros pueblos, como acabo de decir, arreglados con la vestimenta judaica, exceptuando el Génesis, que es esotérico, es esoterismo puro y simple. Por eso les digo que, aparte del Génesis, lo demás son hechos históricos de otros pueblos, adaptados, arreglados con la vestimenta judía. Lo hicieron los profetas, muy probablemente. Esta afirmación la insiste la señora Blavatsky en tenerla en cuenta. Pero realmente desde el Euxino a Kashmir, estamos hablando de localidades, y más allá aún, es donde la ciencia debe buscar la cuna, o más bien una de las cunas principales de la humanidad y de los hijos de Ada, especialmente en tiempos posteriores, cuando el jardín del Edén sobre el Éufrates se convirtió en el colegio de los astrólogos y magos de los Alein. Vuelvo a mencionar los Alein. Aquí hay elementos importantes que deberíamos discernir, ¿no? O sea, por un lado, nos dicen, no voy a negar que podían ser dioses o Dian Shohans, como se les llama también, o jerarquías que tenían la función kármica de darnos la mente y otros aspectos, Kama también, porque eran jerarquías con la polaridad activa. Probablemente más hacia la luz que hacia la oscuridad, algunos, pero otros no tanto, ¿no? Entonces, por eso podemos encontrar esa disyuntiva en toda la humanidad. Pero repito otra vez el pasaje. Pero realmente desde el Euxino a Kashmir y más allá aún, es donde la ciencia debe buscar la cuna, o más bien una de las cunas principales, porque ha habido varias cunas, ¿no? Los chinos tienen su cuna también, ahorita lo veremos, de la humanidad y de los hijos de Ada, especialmente en tiempos posteriores, cuando el jardín del Edén sobre el Éufrates se convirtió en el colegio de los astrólogos y magos de la ley. Yo me pongo a ver si los hebreos estuvieron en Babilonia por ahí del 200, 300 antes de Cristo, me imagino, 200 por ahí, 400, no estoy seguro, no sé las fechas de ahí exactamente. Y pues son varios siglos, por lo menos 2 siglos mínimo, pues que la generación que fue llevada a Babilonia, esclavizada, pues no es la misma que al final volvió y se desparramó por el mundo o se liberó. Era una es como
los 40 años en el desierto, ¿no? Cuando salieron de Egipto para encontrar la tierra prometida, porque los judíos les daba mucho por adorar a los dioses de un pueblo o de otro, o sea, constantemente había, eran como niños más o menos. Y se supone que Moisés los dio y con Aarón para que madurara un largo camino. Eh, y lo más probable es que en Caldea, en Babilonia, las generaciones, los profetas que estuvieron, elaboraron en base a las tradiciones caldeas, ¿sí? Eh, es toda una mitología, una literatura, que no quiere decir que no hubiera pasajes muy inspirados, porque hay varios profetas que hablan de forma muy inspirada y que tuvieran de alguna forma contacto con aquellas divinidades que ellos estaban en devoción. Pero este colegio y este Edén pertenecen a la quinta raza y son simplemente una vaga reminiscencia del Adi Varsha de la tercera raza primitiva. ¿Cuál es la etimología de la palabra Edén? En griego es, kdon, que significa voluptuosidad. En griego la palabra Edén significa voluptuosidad. ¿Qué es lo voluptuoso? Lo que genera exceso de una cantidad de disfrute emocional, ¿no? Con todos los sentidos, ¿no? Por eso cuando se dice la voluptuosidad, a veces de una persona, ¿no? De una mujer que manifiesta una forma de ser apasionada, llena de fuerzas, vamos a decir, atractivas, ¿no? Muy fuertes. Aquí en este caso el Edén era un lugar voluptuoso, lleno de todo lo necesario. Ya decía, ¿no? Ahorita me viene a la mente que la primera raza, la primera y la segunda raza, sobre todo al principio de la raza hiperbórea, gozaban de una eterna primavera. No había frío, probablemente el calor tampoco existía en exceso y estaba todo a la mano de los seres. Esto es un mundo voluptuoso, un mundo en donde tú disfrutabas de la belleza por los ojos, por la boca, por los percibías, por todos los sentidos. Y esa palabra, desde el punto de vista griego, puede significar algo más que eso. ¿Qué le ocurre a seres que están en un Edén y no tienen la mente? Pero el lugar es como el vientre de la madre. De alguna manera es un Edén, ¿no? Está todo. Reciben al alimento, tienen la protección. Bueno, si la madre está dentro de un círculo que recibe y tiene lo necesario. Si le toca ir a Sudán, el vientre de la madre representa de alguna manera ese jardín del Edén y está alimentada el feto durante los meses que debe estar y protegida, ¿no? Eso sí, incluido por la madre. Pero ¿qué pasa cuando termina el periodo y nace? Pues es expulsado de ese jardín el feto y viene a este mundo. Un mundo dual, porque ahí no hay mente, ¿no? Hay instintos. Ya por eso la señora Blavatsky hace una comparación de las capas que cubren al feto en el vientre de la madre, en el huevo que lleva la mujer en el vientre. En el capítulo, en el tomo número 6 de la doctrina secreta, y lo aclara bastante. El jardín del Edén no ha sido nunca propiedad de los judíos.
Pues China, que no puede sospecharse que conociera nada acerca de los judíos, 2000 años antes de Cristo, tenían un jardín primitivo semejante en el Asia Central, habitado por los dragones de la sabiduría, los iniciados. Como hay cierta coincidencia, ¿no? Ahí podían ser los Alejim o los sacerdotes iniciados de Caldea, de Babilonia, y aquí se habla de un jardín primitivo semejante a lo en el Asia Central, al jardín del Edén. O sea que no es solamente el pueblo hebreo tenía su jardín del Edén, que es el libro increíblemente envuelto en simbología y analogías muy buenas. Describe, como dice la señora Blavatsky, el proceso de desarrollo. Por eso es tan importante la tradición oculta. De alguna manera, y eso nos pasa a los estudiantes cuando le empezamos a estudiar, a abordar. Yo recuerdo que en mis años, cuando era joven, leía yo los pasajes bíblicos. Me llamaba la atención lo de Adán y Eva, y que le sacaban la costilla, que lo hicieron del barro, y que había habido un Adán anterior, el segundo Adán, y que no podían comer del árbol, y que Eva es la que está en... Todo esto guardaba algo, pero yo no lo contaba todavía. Tendría 6, 7 años o 8 por ahí que ya me interesaba estos temas. Pero sí había algo. Yo decía, tiene que tener un significado. Esto no puede ser solamente de esta manera. Está muy demasiado eh, fantástico, vamos a decirlo así. Y si ustedes empiezan a estudiar la doctrina oculta, van a encontrar como una de las grandes claves la interpretación, por lo menos desde un punto de vista, de todas esas alegorías que se mencionan en el Génesis, y les van a encontrar por esto, el primer hombre, el creado en el sexto día. Pues es el Adán Kadmón, el hombre celeste, el hombre divino. La jerarquía de Sefirot, de seres divinos, de Elohims, vamos a llamar. En el siguiente capítulo viene la creación del ser humano del barro de la tierra. Eh, que también es un símbolo, ¿sí? Y lo colocan en un lugar voluptuoso, ideal. Ahí podemos darnos cuenta que estamos hablando de la primera, segunda raza raíz. La primera que era mente, la segunda también, aunque algunos parece que recibieron algo. La segunda raza, la hiperbórea. Y hasta ahí todo iba bien, ¿no? En la mente, o las razas a mente, sin autoconciencia, pues formaron parte de varias subrazas, ¿no? Y periodos inmensos. Y la forma de reproducirse también varió. Hasta que empezó a surgir la raza tercera lemur, que nacieron de la segunda raza. Fueron apareciendo los andróginos y nacidos por huevo, y después siguió esa reproducción a principios de la raza lemur, y de repente viene el periodo de la separación de los sexos, y la mente aparece. Es el momento en que Eva se separa, se separaron los sexos primero,
Por eso Eva surge primero de la costilla de Adán. Ahí pueden ustedes pensar que Eva y Adán estaban unidos todavía. Sí, eran andróginos. Digo, eran hermafroditas. O sea, Adán y Eva, ustedes y yo somos Adán y Eva, porque tenemos un miembro masculino, pero en potencia la vagina es la próstata, que no se desarrolló. O sea, llevamos a la mujer interior los hombres y las mujeres llevan al hombre interior. De alguna manera seguimos siendo hermafroditas, simbólicamente, ¿no? Usando la terminología junguiana de la psicología analítica. Por eso fue en ese momento la separación. Por eso dicen los pasajes, hombre y mujer los crió. Éramos, teníamos los dos sexos. Y viene entonces una jerarquía que es la que nos va a dar la mente. Obvio, aparece la serpiente tienta a Eva. ¿Por qué la tentó a ella? Eh, Porque la jerarquía que venía, acuérdense, toda esa cantidad de seres que están mencionados en la tradición hindú y en la tradición y en varias tradiciones que vinieron a poblar, a repoblar formas especiales de seres que se reprodujeron con los humanos, viendo, ahí dice, viendo a las mujeres atractivas, ahí se está cubriendo el hermafroditismo, las tomaron a los seres humanos, que los hermafroditas. Esto pudiera ser una de las versiones. La otra, recuerden que hay un pasaje que lo tocó Miguel Ángel, creo, en donde estas jerarquías por Kriya Shakti crean a la mujer completa, a varias mujeres. Yo asumí que esto era como parte de tener la muestra original que debe quedar después de la evolución. Eso también podría ser incluido aquí, que tomaron a esas mujeres y con ellas se reprodujeron los primeros seres humanos, que fueron gigantes e instructores de la humanidad. Aquí hay una combinación y no me quiero meter demasiado porque ya es más romántico de mi parte. Vemos aquí este pasaje. Y según Caprot, la carta jeroglífica copiada de una enciclopedia japonesa en el libro del Foukou-ki coloca su jardín de la sabiduría en la meseta de Pamir. Esta es una foto de la meseta de Pamir en los Himalayas, entre los picos más altos de la cordillera de los Himalayas, y describiéndolo como el punto culminante del Asia Central. Muestra a los cuatro ríos, Oxus, Indus, Ganges y Silo, fluyendo desde un origen común, el lago de los dragones. Para darnos otro tip, la señora Blavatsky nos menciona la versión japonesa, ¿sí? Del Foukou-ki. Esta parte también nos viene a mostrar de alguna manera que hubo varios lugares, ¿no?, donde se formaron los jardines del Edén en Asia Central, en el Medio Oriente, en los Himalayas. Y muy probable que también en América hubo esos, en la mitología azteca hablan de las siete tribus, ¿no? De las cuevas, de donde surgieron los pueblos que habitaron. O sea, cada pueblo tiene una versión para ese jardín del Edén, donde fue la base del surgimiento de la humanidad, de alguna manera.
hicieron Jardín del Edén. En general, yo creo, no solo el Éufrates, sino esa zona, sino quizá todo el mundo, en una época en que no había invierno, que era, creo que era la época de oro, ¿no? Estamos en la de metal, ¿no? La Kali Yuga. Y eso hace que, pues que la tierra en sí no había frío, no había calor, no había un clima equilibrado, el alimento no faltaba, etcétera, etcétera. En las primeras dos razas, y quizás hasta la tercera raza, a principio de la tercera, todo iba bien, en el sentido de que los que estaban medio etéricos se iban densificando lentamente y se iban reproduciendo según los procesos. Hay ahí que aquí en esta parte es un capítulo que la señora Blavatsky le asigna, ¿no? Creo que se llaman Edenes y dragones, etcétera, etcétera, dentro de los temas que estamos estudiando. 200, página 228 del tercer tomo de la doctrina secreta. Bien, vamos a abrirlo, vamos a dejar sí, porque ya acabamos, vamos a dejarlo por si hay preguntas, aclaraciones, que son bienvenidas. Chuy, te voy a agradecer si podemos abrir los micrófonos. Están Ah, abiertos los micrófonos. Salomón. Hola Isaac, buenos días. Gracias como siempre de todo lo que nos ayudas. Y nada más, no sé si ya lo has mencionado o yo no recuerdo bien. ¿Por qué fue de la costilla que salió la mujer? ¿Por qué precisamente de la costilla? ¿Tiene algún simbolismo? Pudo haber salido de otra parte de su cuerpo, pero ¿por qué de la costilla? Por favor, gracias. Pues a veces no te puedo decir por qué. Eh, Quizá por ser una parte, vamos a decir, que no afectaba quitarle la costilla a Adán, si le quitaban una. Creo que teníamos una menos de un lado que del otro, no sé. No. Pero bueno, el simbolismo tiene que ver con alguna relación. En realidad, para mí, Eva no estaba separada de Adán. Adán y Eva eran andróginos ahí. Más bien, más que andróginos, eran hermafroditas. O sea, toda esa parte está describiendo las primeras fases de la etapa Lemur, porque eran la mente, no habían comido, no tenían autoconciencia, eh, deambulaban en un jardín ideal, en un lugar idealizado, hasta que la serpiente, que son tiene que ver mucho con los hombres serpientes, los nagas, los seres sabios, ¿no? Esa jerarquía de seres que intervino y se mezcló con, vamos a decir, la parte femenina de este hermafrodita. O la versión que doy también de aquellas mujeres creadas por Priya Shakti, lo mencionó Miguel Ángel. Y sí, eran como si quisieran con eso mantener porque en realidad la mujer tiene una constitución muy compleja, el hombre es más simple. Y el desarrollo de toda esa constitución tan compleja, probablemente era como si tuvieran ellos una muestra para estar manteniendo el modelo ideal que viene de la mente universal, donde son sacados los modelos. Y, y por eso puedo decirte, pero quizá ahorita a lo mejor pueden aclarar por qué la costilla. Yo también hice la pregunta, ¿por qué la costilla? Pudo haber sido, no sé, un hueso de la mano, un dedo, no sé, otra parte. Estaban en el cuerpo, pero para mí, vamos a decirlo, no podría haber costilla en ese momento. La parte material, la,
vamos a decir, la armadura de huesos se desarrolla por ahí de la tercera cuarta subraza o quinta subraza lemur. Al principio no teníamos estructura, esqueleto. Ok, gracias, Isaac, muy amable. Ahora, el lugar era voluptuoso, porque el término griego es o sea, era un lugar en que tus sentidos disfrutaban. La época en que, ven que hay varios yugas, ¿no? El yuga de oro, de plata, de bronce y de hierro. Estamos en el de hierro. Pero lo más probable que fue la época entre el de oro y plata. Y eso hacía que la Tierra fuera un lugar ideal, un lugar, no había frío, eso vino después. ¿Sí? El frío, los inviernos, no existían las épocas de acuerdo a la enseñanza, ¿no? Entonces, Claro. ahí puede colaborar un poco porque después se tuvieron que cubrir porque el cambio del clima, etcétera, cuando empezó a modificarse las etapas, los procesos, los tiempos en que pasaba la humanidad, ¿no? Eso es lo que se llamaría el karma de la humanidad, el karma de nuestra evolución. Podríamos llamarle así, pero sí, tiene razón, es un disfruto de los sentidos. Se puede aplicar al lado sensual, pero también se puede aplicar. Bueno, es que la definición sensual siempre nos lleva al cuerpo. No, es sensual también todo lo que disfrutamos con los sentidos, ¿no? La belleza, una pintura, eh, los bosques, las montañas, todo aquello que nos hace sentir arrobados por la sensación de esa belleza es sensual. Y viene de sensación sensual, de sentir, que sentimos más que pensar, sentimos. Entonces sí, y sí, cuando hay una mujer o un hombre que me hace sentir esa sensación de disfrute, de estar con, ser feliz, etcétera, pues responde a esa voluptuosidad, aunque le hayamos dado un contexto un poco más sensual en el sentido erótico. ¿Sí? Sí. A ver, Manuel, si tú tienes la clave para la costilla. No, costilla, la palabra costilla es diferente en el idioma de los judíos. Lo que quiere decir literalmente es que en Génesis 1, pone en Génesis 1:27, hombre y mujer fueron hechos juntos, a la Sí. vez, estaban pegados, y lo que hace en el 2, en Génesis 2, a partir del 7, cuando hagamos al hombre, es que quita a la mujer, no es que Ah, la saque. Entonces, lo que dice en hebreo es sela. La palabra sela significa lado o costado. Es decir, si estaban unidos por el costado juntos, lo que hacen es separar. De ahí ah, viene que le saca de la costilla, bueno, eso fue una tradición que se metió después, pero la palabra sela es eso. Entonces, es seguir un poco el hilo conductor de Génesis 1, 27 a Génesis 2, 7 a partir de ahí. Luego ah, Génesis creo que 19, 20, cuando aparece, pero en realidad era porque en el uno están juntos, porque dice los creo juntos. Y Haya Alein significa Haya es vive o vivir, y Alein es oculto, eternidad. Entonces sí, Haya Alein podría ser seguramente vivir la eternidad o vivir en lo oculto, aunque en árabe Alein es prudente y sabio. ajá. Sabios, Lo podría comentaré. decir sacerdotes. Podrían porque son lenguas semitas, tanto el hebreo como el arameo como el árabe son semitas. Chitón viene de seket también, que es silencio, es callar, Ajá. es Sí, la palabra callar. sí, Luego también, sí, lo que decías, el Génesis, lo más claro, viene de todas las tradiciones que han ido cogiendo en el exilio y probablemente el libro patrón de ellos es el Enuma Elis, que es el libro de la creación babilónico, o incluso la epopeya de Gilgamesh, de Gilgamesh, sí. probablemente. Y luego también sí, los mogoles que son los que están en la India, es que son árabes, perdón, musulmanes, Sí. probablemente sí es posible que fueran escitas o vinieran del pueblo de los escitas. Donde ya no estoy tan de acuerdo es que el Valle del Indo puede tener influencia con Asiria.
Con Ajá. Asiria sí, pero con Eridu es muy difícil porque Eridu viene directamente y no tiene nada que ver con los semitas. Han hecho de los restos que ha habido y se han cogido de Sumer, se han hecho antropológicamente muchas pruebas y no tiene nada que ver con los semitas. De hecho, no se sabe de dónde viene ese pueblo. A día de hoy no se sabe ni su lengua tampoco, porque es una lengua que no es indoeuropea tampoco. Y se sabe nada más que es aglutinante. Es una lengua aglutinante, pero no es indoeuropea. Entonces, Ajá. Eridu y Uruk probablemente no vengan, no se sabe. Con Asiria sí tienen, porque tenían además muchas rutas comerciales. Pero es que hay que tener en cuenta que Valle del Indo, toda la cultura del Valle del Indo, aparece como 500 años después de Sumer. Sí. Sumer aparece con la cultura del Obeid en el último periodo neolítico y empieza el calcolítico ahí, con el periodo de Sumer, que es donde se inventa el fuego para la metalurgia, la rueda, todo la ingeniería la inventan ellos. Y empiezan luego a tener lazos comerciales porque poco tiempo después aparece el Valle del Indo y luego después aparece Egipto. Van un poco en ese orden. Eh, hasta donde tengan, bueno, lo que verdad es que acadios, acádico-babilónicos y asirios sí eran semitas, los sumerios no, y sí tuvieron mezcla con Valle del Indo. Ujú. Los otros es más difícil. Eridu es la ciudad más antigua, es muy difícil Ujú. establecer un vínculo real. Podría ser, a lo mejor, podría ser, pero hoy por hoy buscarle el vínculo es muy difícil porque los pueblos sumerios, el pueblo sumerio venía por el sur, eran los pueblos que lo llamaban los cabezas negras, que venían del mar. Ujú. Bueno, hay arqueólogos que, bueno, se, digamos, se explayan de alguna manera y dicen que eran extraterrestres. Bueno, pues eso para todos los Ah, gustos, sí, porque sí. dentro de Bueno, los le he arqueólogos leído algo de eso, sí, pero bueno, hay grupos que dicen que eran descendientes directos de Anunnakis. sí. Bueno, pues yo no lo sé eso. Pero vamos, más o menos es así. Entonces, si te vale sobre todo lo de Haya Lane, Sí, porque Jain es vida, es vivir, Jain, Haya, sí. y puede que haya mezcla. A veces ha habido intersecciones, a veces culturales, con los pueblos semitas. Había a veces palabras en árabe que eran iguales que en hebreo y en hebreo iguales que árabe, como esta de Alein, por ejemplo. Y Ajá. tenían connotaciones diferentes, pero sí, cualquiera de los dos yo creo que es válida para lo que has comentado, porque podría ser vivir oculto o los de vida oculta, Hayalein, o si lo buscamos en el árabe, los de vida sabia o vida prudente. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Te lo agradezco por la aclaración. Qué bueno. Hola, Isaac. Hola, Elsie. Eh, hola. Eh, Te quería preguntar, cuando se refiere a la que le dio la vestimenta, se refiere al pudor, ¿no? De abrir los ojos y en el momento que Adán y Eva abren los ojos y entonces se tienen que cubrir, ¿no? O le da ahí una divinidad por la mente, porque claro, como los sacerdotes también se cubrían de aquella piel tan gruesa, o no era gruesa, sino como era piel no sé, me imaginé yo que fuera una piel como la de un animal que decimos piel, ¿no? Y, y Sí. entonces pensé, ¿es por la mente, la sabiduría o la llegar a tener, desarrollar la mente, o es por el desarrollar la mente que al tener ese pudor por verse sin ropa, se cubrieron. Y es una alegoría también lo de la piel. Mira, se puede interpretar de varias formas. Se Mm, puede interpretar que al tener autoconciencia en ese momento, se mm, vieron separados, ¿sí? Claro. Separada de Eva y Adán, ¿no? La autoconciencia. Lo que le pasa al bebé. El bebé cuando nace y está en los brazos de la madre no distingue entre el pecho de la madre y su boca. Bien. Él piensa que es una continuidad todo. mm, Con el tiempo, el desarrollo que va teniendo el niño, va notando que eso que se le acerca y lo alimenta y le produce disfrute,
está separado de él. ¿Sí? Ujú. Y empieza entonces a identificar a la madre, que es algo que viene, le da y se retira. Entonces él se empieza a dar cuenta que esa conciencia que antes la tenía expandida, la centra en él, porque la madre lo atiende a él. O sea, empieza a nacer el concepto de autoconciencia. Entonces ya la ve a la madre, después de unos meses o al año, depende del niño, la ve aquel ser que se acerca y le sonríe porque le va a dar algo que va a disfrutar. O al contrario, ¿no? También puede ser porque hay padres de todo tipo. Nosotros repetimos de alguna manera en nuestro desarrollo ese elemento. Primero, estamos como unidos a la totalidad, si quieres Ah, verlo así, separamos. y poco a poco, con la autoconciencia que empieza a desarrollarse, porque no se desarrolló así, ¿no? La mente empezó con largos periodos a adquirir el asentamiento en nosotros y el ver el mundo de una manera. Eso podría ser otra forma de interpretarlo para explicarte, Elsie. Vale, pero en definitiva, en concretando, a ver, ¿eso es simbólico No, no, o esto es no es simbólico, esto es real. concreto? Al, Vale, tomar- al to- al com- al tener la influencia, porque el árbol es relativo, exterior, sí, es la serpiente la que te da, que puede ser por activación de la mente, que puede ser mezcla con esas jerarquías, o sea, puede ser de muchas maneras, de varias maneras, eh, empiezan a nacer o a desarrollarse poco a poco la mente y empiezas a notar, empiezas a percibir el mundo, porque antes estás como fusionado, ¿sí? Eres claro, parte del formas parte entorno. de todo. Sí, 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 lo sé, lo sé. Bueno, muchas gracias, A Isaac. ti, a ti. Bueno, Isaac, sí, Carmelo escribió su pregunta, no sé si tiene otra, pero por aquí en el chat escribió, o sea, que el Edén no existe. no, bueno, yo creo que en el sentido en que lo hemos presentado y que lo trata la doctrina oculta, habla de que diferentes pueblos han tenido sus sedenes, sus lugares donde se desarrollaron los seres. O sea, el más conocido es el de el Éufrates que menciona ahí el pasaje, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los hebreos estuvieron durante muchos años, creo que 1 o 2 siglos, no estoy seguro, bajo la égida de los babilonios y ahí se alimentaron de todas las tradiciones y mitos y ahí se escribieron muchos de los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Porque ese Edén, de alguna manera, fue en un momento dado parte del desarrollo. La más que hace una aclaración. En realidad, el Edén existió desde la tercera raza Lemur, ¿sí? Eso compete a la raza Lemur, porque no habría todavía autoconciencia en las primeras 3 subrazas, hasta cuando la recibimos, o simbólicamente cuando la serpiente tienta a Eva y se come la manzana y después Adán, y ahí se empieza el tema. ¿Sí? Eso podríamos decirlo así. ¿Sí? Isa, Y perdón. yo, simbólicamente hablando. Isa, ¿me ¿Sí? escucha? Eso tiene que ver con los reyes de Edom, ¿sí? No, es otra No, cosa. es diferente. ¿Sí? Si no, no mezclemos. Ya, ok. Los ellos de Don Ok, gracias. fueron cegados, de acuerdo a la enseñanza, desaparecieron, ¿no? No, 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 no quiero entrar por ahí porque si no va a estar ahí. Nos estamos Ya, saliendo. ok, gracias. A ti, Gracias, Isa, gracias. a ti. Está aclarado, sí. Muy amable. Bueno, ¿les parece que ahora sí nos despidamos, chicos? Y vamos a hacer la invocación para cerrar nuestro estudio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos. Gracias.